Saludos, mi nombre es Sebastián Correa, participante del Laboratorio de Creación, la Ideología o cómo se fabrica el consenso, una actividad del proyecto Pensar lo Humano, Estanislao Zuleta o El Saber para la Vida, apoyado por el Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional. Este proyecto fue realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Gran parte de las reflexiones que acá se van a exponer son resultado del diálogo colectivo que se llevó a cabo en este espacio con diversas personas de diferentes lugares del país. Bueno, para desarrollar esta exposición oral, lo primero que haremos es seleccionar los 4 momentos que tendrá la exposición. Lo primero es qué es la ideología para Estanislao Zuleta. Lo segundo es cómo se reproduce la ideología en el sistema económico capitalista. Lo tercero es por una concepción crítica de la escuela en Colombia, un retorno a Estanislao Zuleta y las conclusiones. Vale la pena resaltar que si bien la discusión es sobre la ideología o cómo se fabrica el consenso, esta exposición se centrará sobre el papel y el lugar que ocupa la escuela en este proceso. En primera instancia, ¿qué es la ideología para Estanislao Zuleta? Comúnmente se cree que la ideología es un ejercicio que se puede negar, refutar fácilmente a través de lo verdadero o lo falso, a través de un ejercicio de demostración. Sin embargo, la ideología va más allá de un ejercicio de verdad o falsedad. Esto lo demuestra Estanislao Zuleta sosteniendo que la ideología es una forma de vida y que esto se sintetiza en la idea de que es un error encarnado. Ejemplo de ello es precisamente cómo, a pesar de que la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, hoy en día perviven las religiones y el pensamiento místico y mágico, ya que, como sostiene Estanislao, las religiones son un conjunto muy complejo de ideas y prácticas profundamente arraigadas en la vida, que no es suficiente con refutar. Esta idea de estar arraigada en la vida es la que hace que la ideología siga teniendo vigencia. Por ello, dice Estanislao, para poder superar la ideología es necesaria la interpretación de las condiciones que la producen, de las causas que producen esta ideología y la transformación de las condiciones que la producen y la hacen necesaria en el mundo de la vida. Precisamente Estanislao Zuleta sostiene que en este ejercicio los hechos y los cambios históricos son los que llevan a la superación de la ideología. Entre comillas superación, porque precisamente lo que han demostrado los elementos o los cambios históricos es que perviven viejas ideologías en el mundo contemporáneo. Un ejemplo de ello es cómo el pensamiento mítico religioso sigue estableciéndose, y claro, cuando queremos hablar de este tema siempre situamos ejemplos alejados de ese otro, como Estanislao sostiene en el texto, muestra en el texto, de una comunidad africana que precisamente plantea cómo a través de la casa ellos encomiendan a una deidad este ejercicio de la casa, pero no dejan de echarle veneno a su flecha para poder lograr el éxito en este ejercicio. Claramente aquí hay una confluencia de la técnica y el pensamiento mágico, místico y de la fe. Lo mismo sucede en nuestro contexto, dice Estanislao, con una madre que encomienda a su virgen la salud de su hijo, pero simultáneamente está dándole el medicamento que el médico le recetó. Claramente si se cura es un milagro a quien lo encomendó, y si no se cura es un error médico. Y lo mismo en el contexto contemporáneo con este discurso que proliferó del COVID y el pelito sanador en la Biblia, que precisamente evidencia cómo a través del tiempo siguen en el presente perviviendo estas ideas mágicas, esta ideología que a través de la forma de vida se reafirma. Precisamente al estar presente y ser este conjunto de ideas que reafirman una forma de ver el mundo y de vivirlo, precisamente hasta que no se entiende y no se interprete, no puede suceder un cambio en este ejercicio y el argumento no tendría cabida. Precisamente porque algo que tiene la ideología es que es reflectaria a la experiencia práctica, porque lo que hace precisamente es validar el ejercicio que se desarrolla allí. El ejemplo de esto es precisamente cómo como forma de dominación esto opera en el capitalismo, teniendo herencias incluso del mismo cristianismo que se expresan en conceptos como el libre albedrío, que tiene un ejercicio en el concepto de libertad, libertad de comerciar, libertad de intercambiar, que se da en el marco del
Stanislao nos coloca el ejemplo de precisamente cómo el trabajador contemporáneo tiene la posibilidad de elegir a qué trabajo ir. Sin embargo, este ejercicio no es tan libre, ya que el empleador, quien está contratando personas, lo hace desde un lugar de desigualdad, donde él tiene las condiciones materiales para ofrecer esta oferta laboral a quienes no la tienen, y que muchas veces quienes no tienen esta posibilidad de ofertas materiales deben vender su fuerza de trabajo por sobrevivir. Entonces, la idea de libertad, si bien no es la misma idea del sistema feudal, donde el esclavo estaba condenado a este destino de por vida, en el sistema capitalista pareciera que hay unos dominios de libertad, sin embargo están delimitados por las condiciones materiales. Y en esto, pues, Marx y Freud le aportan a Stanislao una gran elementos de poder de entrever este tema. Aquí se usaba el concepto de superación, entre comillas, precisamente porque acá podemos ver cómo en el sistema capitalista contemporáneo siguen perviviendo el cristianismo y el capitalismo, y siguen usándose como forma de dominación para los grupos de poder que detengan este espacio. Como decíamos, la ideología es un conjunto de ideas que lo que hacen es construir una forma de vida, y que precisamente orientan las prácticas y las acciones de los sujetos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo se produce la ideología en el sistema económico capitalista? Y aquí Althusser nos da una pista de cómo existe una estructura institucional material para dar las condiciones de posibilidad para reproducir esta ideología. Y Althusser nos sostiene en un concepto que él denomina aparatos represivos de Estado y aparatos ideológicos de Estado. Nos vamos a centrar en los aparatos ideológicos de Estado. ¿Por qué? Porque precisamente una de las preguntas de Althusser es cómo se reproduce la fuerza de trabajo, cómo llegan los trabajadores a la fábrica. Si bien llegan delimitados y por un salario que le permite sobrevivir al trabajador en la sociedad, el trabajador no nace en la empresa, y la reproducción de estas condiciones de trabajo no se dan en la empresa ni en la fábrica, sino que el trabajador, aparte de un salario, también llega con unas capacidades, también llega con unos roles, también llega con unos elementos anteriores a su ejercicio. Y pues precisamente la pregunta es, ¿cuál es el escenario donde se reproducen esas condiciones más allá del salario? Y pues aquí es donde Althusser nos dice que la escuela es el lugar donde se reproducen las ideas, y que lo que hizo la escuela históricamente desde el paso del feudalismo al capitalismo es que desplazó a la iglesia en ese dominio de reproducción de la ideología. Claramente aquí la pregunta es, ¿de qué manera la escuela detenta este ejercicio? Porque es el aparato ideológico central. Hay otros aparatos ideológicos como la familia, como los canales los medios de comunicación, pero en la escuela es el central, porque allí no solamente se va a educarse, sino que se aprenden actitudes, habilidades, y en el discurso contemporáneo, competencias. Se aprende a leer, se aprende a escribir, a contar, pero también reglas para hablar bien, religión, una religión delimitada a unos intereses de un Estado, una ética y valores desde un lugar que favorece ciertos intereses también de los grupos de poder, reproduciendo ideológicamente los roles establecidos por el sistema económico capitalista. Desde allí se va preparando a los estudiantes como trabajadores en potencia para el mundo del trabajo, ¿sí? Esto es clave en lo que dice Althusser, y precisamente todos estos discursos que la escuela reproduce obedecen a unos intereses de poder, es lo que nos advierte Althusser. De hecho, hace una aclaración precisamente cómo hay algunos docentes, profesores, que no son conscientes de ello, y que precisamente lo que hacen es reproducir las condiciones de posibilidad, imaginarios y demás, que afirman el sistema económico capitalista. Claramente aquí hay un dato cuantitativo que el mismo Althusser desarrolla, y es precisamente que nosotros pasamos 11 años de nuestra vida, 5 días a la semana, 8 horas diarias, en este lugar. Y precisamente al pasar tanto tiempo y reproduciendo muchos discursos, formándonos, educándonos, entrenándonos, desde allí se está preparando a la mano de obra en este ejercicio contemporáneo. Claramente aquí Stanislao plantea una crítica a la escuela, y nos va a demostrar precisamente con un ejemplo aplicado cómo la educación reproduce la ideología dominante a través de dos concepciones. Por un lado, la educación como entrenamiento, que es la que reproduce la ideología como un tema dominante, que su fin es formar trabajadores, formar productos, formar materias acabadas.
En este tema vemos precisamente cómo a los estudiantes se les entrena en pruebas estandarizadas, lo que hace que así como el trabajador en la fábrica se ve incentivado por un salario que es externo a su interés humano existencial en el ejercicio de producción, así el estudiante se olvida del proceso educativo y solamente se concentra en poder lograr la nota que se establece allí. En este sentido, pues claramente la educación como entrenamiento desconoce el proceso y hace mucho énfasis en el producto. Precisamente esta educación es la que desde Stanislao con Althusser podríamos afirmar es la que reproduce la ideología dominante con todos sus discursos y sus planes de estudio determinados. Por otro lado, encontramos la educación como proceso de formación que lo que permite es generar tensiones y su fin es generar pensadores, pensadoras, investigadoras, investigadores, creadoras y creadoras, porque su fin es precisamente que la educación tenga sentido para el sujeto y lo que se establece desde la idea platónica es que precisamente para Platón la educación no es ausencia de conocimiento, no es ausencia de nada, sino la educación es llenura, es exceso de opiniones no digeridas que lo que hacen en el sujeto es crear prejuicios que precisamente al no estar digeridas se indigesta y lo que hace es como expulsar un número de consignas y expresiones claramente no conscientes por el sujeto y por ello lo que plantea esta educación desde Platón es hacer consciente al sujeto de una crítica de esas opiniones, una crítica de lo dado, una crítica que permita digerir ese exceso de información y que en esta crítica le permita al sujeto pensar por sí mismo. Aquí vemos dos modelos aparentemente o contrarios, con oposición. Stanislao Zuleta se centra en la educación como proceso de formación, porque precisamente permite generar tensiones con la ideología dominante. Sin embargo, en este sentido, Stanislao crea una síntesis disyuntiva y dice, bueno, desde el sistema educativo que tenemos, con planes de estudio, con discursos establecidos, con notas, con pruebas estandarizadas, creo que la línea de fuga y la alternativa para construir nuevos consensos está hacia una educación filosófica. Y esto implica en el ejercicio educativo de pasar del dato y la información a la pregunta y el pensamiento. Pasar del ejercicio acabado a la pregunta y el pensamiento, que son ejercicios en movimiento e inacabados. En este sentido, enseñar las materias de materia filosófica. Y esto no tiene que ver con que todos debamos saber recitar estas frases sobre los filósofos que tanto conocemos o saber los datos de la antigua Grecia, sino lo que se trata es de asumir una actitud de pregunta constante, crítica y de dotar de sentido cada ejercicio educativo que desarrollemos. El saber debe ser un disfrute y no deber, dice Stanislao, y para eso es necesario vincular los intereses de los estudiantes con el proceso educativo, ya que olvidamos lo que no podemos integrar en nuestro ser. Solo se recuerda aquello que hemos aprendido a pensar por nosotros mismos en su significado. Aquí es donde Stanislao dice que, por ejemplo, podríamos pensar la geografía de una manera filosófica. ¿Y esto qué implica? Esto implica que más allá del dato y la información de cuál es la capital de Cundinamarca o del país, cuál es la capital de Santander, que sería Bucaramanga, lo que implica es, más allá del dato, es pensar qué implica habitar Bogotá, de acuerdo a su topografía, culturalmente cómo esto tiene un impacto el estar a cierta altura al nivel del mar, en mi forma de pensar, de relacionarme, en mi cultura, lo mismo que implica vivir en Bucaramanga y tener estas nociones de vivir un poco más abajo del nivel del mar, las prácticas que aquí se han constituido, la historia, y cómo esa historia me constituye a mí como sujeto del presente. Eso sería lo que se plantearía hacia una educación filosófica, y para Stanislao hay que volcar toda la educación con ese enfoque para que se puedan gestar procesos significativos de aprendizaje. Las conclusiones que podríamos concatenar aquí, pues en primera instancia, tener en cuenta que la ideología no se supera. Yo asumo la postura, siguiendo a Stanislao y Althusser, que lo que sucede con la ideología es que se desplaza y sufre movimientos acorde a los acontecimientos históricos. Prueba de ello es cómo perviven ideologías simultáneamente cuando surgen otras ideologías dominantes. Y lo otro que podríamos sostener acá es que precisamente si bien la escuela es un aparato ideológico de Estado donde se reproduce la ideología dominante, las formas de vida, por ello puede ser a la vez un lugar que permita las condiciones para crear nuevos consensos acordes a las formas de pensar de cada estudiante, a la medida de cada sujeto, a sus expectativas.
Y claro, aquí la pregunta es si pasamos 12.200 horas en 11 años de estudio en promedio en el sistema educativo colombiano, en este lugar que se llama la escuela, surgen algunas preguntas que se pueden concatenar con lo desarrollado anteriormente. La primera es si la ideología dominante en el sistema educativo colombiano responde a las necesidades de sentido de las y los estudiantes, ¿sí? Eso es una pregunta que como sociedad deberíamos plantearnos. Y por otro lado es, ¿qué preguntas fundamentales de la existencia y del sentido debería acompañar la escuela? ¿Sí? Para precisamente lograr ejercicios de aprendizaje significativo. Finalmente, ¿qué elementos puede aportar la educación a la construcción de nuevos consensos democráticos en el país? Y en este sentido, recuerdo mucho la proclama de Gabriel García Márquez en el sentido de que es necesario construir un país al alcance de los niños, ¿sí? Y aquí yo diría que a los niños, los jóvenes, los estudiantes, un país al alcance de los territorios, las colectividades y las personas que habitamos este territorio. Esta sería la conclusión. Muchísimas gracias y pues espero haya aportado algo al ejercicio del conocimiento esta breve exposición oral.